Bueno, jóvenes, entonces continuamos con nuestra clase del día de hoy. Eh, Estamos desarrollando las organizaciones o los tipos de organización y ya habíamos hablado sobre la organización social, ¿verdad? Que el ser humano por naturaleza es social. Entonces continuamos con nuestro otro tipo de organización, que son las organizaciones sociales. Eh, eh, bueno, dentro de las organizaciones sociales, pues vamos a ver la organización política. Entonces, podemos decir que la política eh, es la forma en que se ejerce y se gestiona el poder. Eh, por lo tanto, una organización política es un grupo organizado de personas que comparten objetivos, opiniones y políticas semejantes. Em, Aquí, pues, estábamos, eh, repito, el tema que estamos desarrollando es la organización política. Entonces, la política es la forma en que se ejerce y gestiona el poder. Eso es la política, es la búsqueda del poder. Por lo tanto, una organización política es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas semejantes. La organización política es indispensable en el desarrollo de una sociedad, muy indispensable, pues establece el orden en que una serie de actividades deben ser llevadas a cabo para satisfacer las necesidades. Eh, Su importancia radica en mantener el orden y la estabilidad de una sociedad. Para eso es la política, para mantener el orden y la estabilidad de una sociedad. Algunas formas de organización política durante la historia son el Estado esclavista, el Estado feudalista y el Estado moderno. Pues tenemos que hablar un poquito del Estado moderno. Sabemos que el Estado moderno se caracteriza por la separación de poderes. Eso es la importancia y lo fundamental del Estado moderno. Y desde el siglo XIX es el que brinda seguridad a los individuos. Estado, por lo tanto, es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Eh, entonces, repito, Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberanía sobre una determinada zona geográfica. Eh, Separación de poderes del Estado. ¿Qué es la separación de los poderes del Estado? Pero antes tenemos que hablar que, repito, para que quede claro, que el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. El Estado tiene sus elementos y fundamentalmente son tres los elementos del Estado. El primero es el gobierno, que es la organización política de un Estado. El gobierno es la organización política de un Estado. Es decir, es la administración o el que administra las instituciones del Estado. Población, pues es un grupo de individuos que conforman un Estado. Y territorio es el espacio físico donde se asienta la población de un Estado y sobre el cual el gobierno tiene poder de decisión. Siempre continuando con lo que es el Estado, pues tenemos que eh, dejar en claro que existe esa separación de poderes del Estado y que esa separación de los poderes del Estado, pues es la independencia en la distribución de tareas de un Estado, con la intención de evitar los abusos de autoridad.
Los estados se dividen en tres organismos que ya ustedes los conocen muy bien, pero a manera de recordatorio, el poder legislativo es el responsable de redactar las leyes que regirán a la población. Está representado por el Congreso de la República y su mayor autoridad, pues, es el presidente del Congreso. El segundo es el Poder Ejecutivo. Es el encargado de la gestión administrativa del Estado y hacer cumplir las leyes. Está compuesto por los ministerios del Estado y su mayor autoridad, pues, es el presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Y luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues, es el responsable de administrar la justicia a la población de un Estado mediante el cumplimiento de la legislación. Está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los tribunales y los juzgados de paz. Su mayor autoridad, pues, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luego pasaríamos a otro tipo de organización que es la organización económica. Y decimos que la organización económica es aquella sociedad que realiza actividades que permiten la generación de riqueza. Repito, que la organización económica es aquella sociedad que realiza actividades que permiten la generación de riqueza mediante la extracción, transformación y a través de los servicios. Las organizaciones económicas buscan posibilitar y regular la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Entre sus funciones está la satisfacción de las necesidades humanas. Esa es una de las funciones importantes de esta organización económica, pues es la satisfacción de las necesidades humanas. Eh, Luego tenemos todavía otro, bueno, hay varios tipos de organización, pero eh, pasemos a la organización de la vida cotidiana. Esto es muy importante. La vida cotidiana, pues, es aquella que experimentamos cada día los seres humanos. Vivir un día inmerso en la sociedad con todas sus estructuras es algo muy complejo. Los individuos vivimos una serie de normas y horarios. ¿Sí? Para tener una organización de nuestra vida cotidiana, tenemos que tener horarios. Esa es una de las funciones y hablamos ahorita, jóvenes, de algunas organizaciones económicas. Ya usted después, pues, las leerá más detenidamente en su libro. Eh, Pasaríamos a otro tema, que es la estratificación social. Ese es nuestro tercer tema, estratificación social. Y podemos decir que se llama estratificación social a los niveles jerárquicos de diferenciación a causa del poder, el prestigio o la riqueza material de los individuos. Por favor, quiero que distinga bien esto. Se llama estratificación social a los niveles jerárquicos de diferenciación a causa de algunos aspectos, como el poder, el prestigio o la riqueza material de los individuos. Estos tres elementos son los que clasifican esa estratificación en nuestra sociedad o son determinantes en la estratificación de una sociedad. Un estrato social está conformado por un grupo de individuos que comparten la misma área dentro de la jerarquía social. ¿Sí me entienden? Un estrato social está conformado por un grupo de individuos que comparten la misma área dentro de la jerarquía social. En esta área, pues comparten valores, ideologías, actitudes y estilos de vida. Entonces, en
esta estratificación, eh, como su nombre lo dice, pues va a estar compuesta por una estratificación social, está compuesta por un grupo de individuos que comparten la misma área dentro de la jerarquía social. En esta área comparten valores, ideologías, actitudes y estilo de vida, cada estrato social. Los factores principales que determinan la división en estratos son la red social, el capital acumulado, la etnicidad, el sexo y la edad. Son elementos que, como le decía anteriormente, van a determinar o son determinantes en la estrategia social. Repito que los factores principales que determinan la división en estratos son la red social, el capital acumulado, la etnicidad, es un aspecto muy importante, el sexo y la edad. Entonces, para que quede claro bien en el desarrollo de nuestro tema, eh, podemos decir que existen tres tipos básicos de estratificación social. El primero, pues, son las castas. Casta o castas es un sistema rígido de estratificación social. Aquí no hay movilidad social. Es un sistema rígido de estratificación social. El estatus de un individuo permanece invariable. Repito, la característica fundamental es que no hay movilidad social. La principal característica del sistema de castas es que establece, establece la desigualdad heredada como principio orientador de las relaciones sociales. Es decir, aquí la casta no se mueve. Eh, el sistema de castas más antiguo es eh, el sistema hindú. Repito, el sistema de castas hindú es el más conocido y más antiguo. Pero también el Imperio Español también utilizó el sistema de castas en sus colonias. Los clasificó blancos o españoles, indígenas y negros, aunque existían otros estratos, pero la fundamental era esta. Luego, el otro tipo de estratificación es el estamento. El estamento es la forma de estratificación usual en los sistemas aristocráticos. La aristocracia utilizaba este tipo de, de jerarquía social, el estamento. Y los principales estamentos eran la aristocracia, la clase más alta, la nobleza, el clero, los comerciantes, artesanos y campesinos, es decir, así componía su estrato. Aristocracia, nobleza, clero, comerciantes, artesanos y campesinos. Y pasaríamos a la última, que es clases sociales. Y según Karl Marx, el factor que determina la clase social de un individuo es la propiedad sobre los medios de producción. Esto es lo que determina la clasificación en clases sociales. En la actualidad, las clases sociales son determinantes o se determina, más que todo, una clase social se determina por la posición de las personas en varios campos, como su trabajo, por el grado de autoridad que posee y por la posesión de los bienes. Al combinarse estas tres estructuras, se generan las clases sociales que son alta, media alta, media, media baja y baja. Así es como se clasifican las clases sociales al combinarse estas tres estructuras. Alta, media alta, luego sigue la clase media, la media baja y por último la baja. Bueno, jóvenes,
Con esto